Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias hablándoles del escándalo de corrupción que salpica a importantes dirigentes socialistas y que está destapando el Español a través de una serie de mensajes sumamente reveladores. El histórico socialista José Bono habría pedido a José Luis Ábalos gestiones urbanísticas para un empresario vinculado a él que le conocía de República Dominicana. Según los mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso en exclusiva el Español, el exministro solicitó al empresario Dimas de Andrés que él obtuviera el visto bueno del Ministerio de Transporte para construir junto a una rotonda en la Nacional 206 en la sede de Urgel. Bono insistió en varias ocasiones a Koldo García, el que era entonces el asesor de José Luis Ábalos, para que realizara la llamada pendiente al empresario. Los mensajes muestran además que el propio José Bono entregaba de forma habitual algunos escritos destinados a Ábalos a través de la exesposa de Koldo García, que trabajaba en aquel momento como secretaria en el ministerio. En varias ocasiones el exministro coordinó entregas discretas mediante terceros, incluido un policía nacional. El propio José Bono ha reconocido estos contactos, aunque sostiene que no hizo nada éticamente reprochable y que algunas notas simplemente se referían a asuntos personales del entonces ministro. Curiosamente, el empresario para el que José Bono había pedido este favor, como saben, comparte sede en Santo Domingo con varias sociedades del propio exministro y mantiene además vínculos con un exdiputado socialista amigo de Bono. Sin embargo, y pese a las gestiones, el proyecto del que les hablamos no salió adelante y la construcción no llegó a realizarse. O sea que José Bono se dedicaba a los negocietes, ¿no? En estos momentos pues acaban de confluir dos cataratas de revelaciones. Saben ustedes que el Confidencial sacó una serie de noticias sobre el amigo de Sánchez que actualmente ejerce de adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, Borja Cabezón. Esa serie de revelaciones pues apuntaban a la utilización de tramas de empresas fuera de nuestro país para tratar de evadir impuestos, para entendernos. En esa trama pues aparece en lontananza la figura de Bono y de repente los mensajes de Koldo, que es la otra catarata de revelaciones que el periódico El Español está poniendo sobre la mesa a raíz de haberse hecho con un dispositivo electrónico que Koldo guardaba, en esa otra catarata de revelaciones pues ¡pum!, también aparece José Bono. Al final, ante lo que estamos es ante una maraña de gente, de sociedades, de relaciones, donde pues todos se usaban unos a otros para hacer fortuna a costa de esos españoles a los que cada día cobran más impuestos y que cada vez tienen más dificultades para poder, por ejemplo, comer pescado o carne 2 veces a la semana. No creo que ninguno de estos que está saliendo en los correos, en los WhatsApps, en las informaciones del Confidencial, tenga ningún problema para comer lo que les dé la gana cualquier día de la semana, ¿verdad? Ya no nos preocupamos los españoles de trabajar para ellos, para que puedan pegar pelotazos urbanísticos ellos o sus amigos, que luego a su vez les harán otros favores. Lo de la República Dominicana es ciertamente llamativo y quizá explique la profusión de empresas y políticos que se han establecido allí, quizá explique las reticencias de Sánchez para informar sobre los vuelos del Falcon a República Dominicana que no respondían a ninguna agenda oficial. Y quizá eso también explique la negativa de Begoña Gómez a enseñar al juez Peinado su pasaporte. El caso, que ya aparece por ahí Bono pidiendo favores, haciendo lobby en favor de amigos que luego resulta que tenían la sede al lado suyo, al lado de él, en República Dominicana. Pero hay una cosa curiosa. ¿Recuerdan ustedes que les he hablado cuando salieron los WhatsApps de Koldo y de Ángel Víctor Torres? Koldo, el exportero de Puticlub.
Ángel Víctor Torres, todo un presidente socialista en aquel momento de una comunidad autónoma. Ya les dije a ustedes que esos WhatsApps no eran normales. No eran los normales de un tío que ocupa un cargo importante en el Partido Socialista hablando a un mindundi como Koldo, no. El tono era justo el contrario. Era Koldo el que daba las órdenes y era el Ángel Víctor Torres el que se disculpaba. Perdona que no hemos hecho el pago. Se refería a uno de los pagos de compra de, me parece que eran mascarillas, de la trama corrupta. Eran unos WhatsApps espectaculares donde quedaba claro que el que tenía mando en plaza era Koldo. Por encima de Ángel Víctor Torres. Koldo era el que le pedía explicaciones. ¿Qué pasa con este pago? Y el tono del otro era el tono de un inferior que habla a un superior. Y ahora nos encontramos con un José Bono que a quien le manda las peticiones, todo un exministro del gobierno de España, es a Koldo, al portero del puticlub. Anda leche. Resulta que todo un exministro de España tiene que recurrir a Koldo para los favores. No tiene interlocución directa con Sánchez, no tiene interlocución directa con Ábalos, por entonces secretario de organización del Partido Socialista al que Bono pertenece. Tenía que recurrir a Koldo. ¡Ay! ¡Qué curioso! Y le preguntaba a Koldo por los favores. No le decía, Koldo, resuélveme esto. No. Le preguntaba, oye, ustedes, pues son inteligentes, ¿verdad? Y saben lo que eso significa. ¿Saben qué significa que todo un exministro de Defensa del gobierno de España trate de conseguir favores a través de Koldo? Y saben lo que significa que todo un presidente de comunidad autónoma socialista le hablara a Koldo como quien habla a un superior, ¿verdad? Todos ustedes lo deducen. Koldo no era Koldo. Koldo era la representación de Pedro Sánchez. Koldo era el chico de los recados, el hombre de confianza. De hecho, Koldo es aquel al que Sánchez le encarga custodiar los avales de las primarias. Recuerdan ustedes que se pasó toda una noche ahí vigilando los avales, él físicamente, para que nadie los perturbara ni robara. Koldo era el hombre, el señor lobo de Pedro Sánchez, no de Ábalos, de Pedro Sánchez. Por eso tenía mando en plaza. Por eso recurrían a él exministros socialistas de defensa. Por eso le hablaban como a un superior presidentes de comunidad autónoma. El que era portero de puticlub estaba por encima de todos ellos en el escalafón. Bueno, ayer les comenté una noticia, creo que era de Voz Populi, donde se daba cuenta de cómo empiezan los movimientos en el IBEX. Gente del IBEX intentando acercarse a Abascal, intentando quedar con él para ver planes de Vox a futuro, en vista de que pues todo apunta a que en el siguiente gobierno, de una manera o de otra, estará Vox presente. Claro, eso tiene su contrapartida. Ahora las grandes empresas huyen de apuntarse a los viajes internacionales de Sánchez, a los que antes se apuntaban con el fin de tratar de buscar negocio. Al mismo tiempo que se acercan a Vox, empiezan a rehuir la foto con Sánchez. ¿Qué medio trae esta información? Este es el Español Invertia. Escuchen. Les hablamos ahora de la nueva gira del presidente del Gobierno por India, porque al parecer las grandes empresas españolas están dejando de acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes internacionales, que en principio estaban orientados a captar negocio. Y es que en esta última visita a India no acudió ninguna gran compañía y en Londres o Dubái la presencia también fue mínima, con ausencias destacadas de las empresas del IBEX. Según las fuentes citadas por el Español Invertia, muchas corporaciones consideran estos viajes que apenas ofrecen oportunidades reales y temen aparecer
parecer también alineadas con el gobierno de Pedro Sánchez. También el malestar pesa por el posicionamiento de Sánchez frente a la administración Trump en un momento delicado para las exportaciones españolas a Estados Unidos. El próximo viaje del presidente del gobierno a China será una prueba clave para medir el respaldo empresarial que existe a los proyectos de Pedro Sánchez. Bueno, pues lo comentaba ayer. En España, como en todas partes, lo de acudir en socorro del vencedor, pues es habitual. Y lo de alejarse del que empieza a parecer tóxico, pues también es habitual. Es normal que mientras alguien disfruta de las mieles del poder, pues todos los que no tienen reparo en ejercer de tiralevitas se acerquen a ver qué les toca. Cuando se abandona el poder, pues entonces ya no hay amigos. Hay una seguidilla preciosa que dice aquello de: al pie de un árbol sin fruto me puse a considerar qué pocos amigos tiene el que no tiene que dar. Pues así es. Se abandona el poder y ya todos aquellos que antes te perseguían para ver qué podían sacar, pues dejan de perseguirte a ti y pasan a perseguir al siguiente. Es ley de vida. Y claro, eso pues pasa cuando ya el poder ha cambiado de manos, pero es que empieza a pasar antes. Cuando ya se intuye que el poder va a cambiar de manos, pues entonces los más espabilados dicen: atontao el último, y se empiezan a alejar de aquel cuya estrella se percibe como declinante y se empiezan a acercar a aquel cuyo sol parece que amenaza con empezar un nuevo día. Y luego se une, como comentaba en la noticia doña Carmen Carbonell, el hecho de que Sánchez ya no solo se le percibe como de salida, sino que además pues sus posicionamientos internacionales no ayudan mucho a las empresas a la hora de tratar de congraciarse con otros poderosos. Porque el asunto es ese: si tú quieres hacer negocios en Estados Unidos, pues hombre, lo normal es que trates de acercarte al gobierno de Estados Unidos. Y cuando Sánchez se dedica a tocar las narices y a posicionarse contra el gobierno de Estados Unidos, pues automáticamente se convierte en tóxico para todas aquellas empresas que quieran hacer negocios en Estados Unidos. Una fotografía de risas con Sánchez, pues no era dañina en época de Biden. Ahora puede serlo enormemente, porque además saben que Trump no tiene ningún tipo de reparo en tratar adecuadamente a la gente tal como la gente le trata a él. Así que, bueno, pues nada, que Sánchez está de salida. Luego veremos otro síntoma. Este es brutal, porque desde luego la gente que tiene dinero lo tiene, entre otras cosas, porque no son idiotas y porque saben arrimarse al sol que más calienta. Por tanto, esta noticia lo que nos está diciendo es que en estos momentos se percibe que calienta más el sol de Vox que el de Sánchez. Pero luego veremos otra noticia que también incide en lo mismo, en que estamos ya en fase terminal, en que ya esto no da mucho más de sí. Bueno, un rifirrafe ayer allá por el norte con los de Bildu, afeando a Vox su posición sobre los menas, y Vox le dio una respuesta pues bastante adecuada. Nos vamos hasta Navarra para hablarles de cómo se está marcando la agenda política allí a la luz del enfrentamiento que se vivió ayer en el Parlamento de Navarra. Durante la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, la socialista Carmen Maeztu, sobre el sistema de acogida de menores, el partido filoetarra Bildu acusó a Vox de desproteger a los menores y pidió aplicarles la ley de infancia. Tras escuchar estas acusaciones, Vox respondió mostrando fotos de niños asesinados por la banda terrorista ETA y acusó a la heredera de Batasuna de apoyar
denunciar a los asesinos. El diputado de Vox, Emilio Jiménez, cargó también contra la consejera socialista, sobre la que pidió su dimisión, denunciando varios incidentes en centros de acogida y criticando directamente la gestión y los acuerdos llevados a cabo con entidades que administran estos recursos públicos. Pues efectivamente, una de las cosas más sangrantes, una de las cosas más indignantes es ver a gente que se dedica a soltar violadores hablando de feminismo, a gente que se dedica a robar como cerdos hablando de proteger a los desfavorecidos. La gente que no sabe hacer la O con un canuto y coloca a otros amigos suyos que tampoco saben hacer la O con un canuto a llevar todo tipo de organismos y entidades de la administración, hablando de eficiencia, resiliencia, transiciones hacia una nueva economía, etcétera, etcétera, etcétera. O a gente que se dedicaba a asesinar indiscriminadamente a hombres, mujeres, niños, pues encima diciendo que es que no tenemos compasión de los menas. Me parece muy bien la contestación que dio Vox. ETA asesinó a 28 niños. Y ahí están sus herederos políticos cobrando de los impuestos de todos los españoles, metidos en las instituciones gracias al PSOE y al PP, no se nos olvide, y haciendo homenajes a los etarras cada 2 minutos, porque son su brazo político. Encima esta gentuza se permite decir nada. No, hombre, hay que recordárselo cada día. Sois asesinos o protectores de asesinos. Igual que hay que recordarle cada día a Irene Montero, que es una suelta violadores y que gracias a ella y a Pedro Sánchez hoy en día las mujeres son mucho menos libres en España. Bueno, tambores de guerra, señores. Allá por el horizonte, pum, 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 parece que se movilizan las fuerzas. Se habla de ataque inminente de Estados Unidos contra Irán. Escuchen. Abrimos la página de información internacional porque comienzan a hablarse de una posible guerra inminente en Irán. Al parecer, tanto Estados Unidos como Israel se estarían preparando para una posible incursión en la teocracia iraní. Según publica Axios, Washington habría reforzado de forma notable su presencia militar en la zona, con 2 portaaviones, una docena de buques de guerra, cientos de aviones de combate y más de 150 vuelos de carga que van trasladando armamento. Por su parte, Israel estaría preparándose también para una guerra en cuestión de días, mucho más amplia que la operación de junio del año pasado contra el régimen iraní de los ayatolás. La ofensiva sería una campaña conjunta de varias semanas y en paralelo el petróleo ha repuntado por encima de los $64 el barril tras conocerse todas estas informaciones. Bueno, pues tenemos en estos momentos muchos indicios que apuntan a una guerra inminente con Irán. Y no sería una mera incursión, sería, según dicen, filtraciones, rumores en la corte imperial de Washington, rumores y filtraciones publicados por medios progres, pues todo apunta a que sería una guerra larga de varias semanas, es decir, no sería una mera incursión como pasó en Venezuela, sino que sería una guerra en condiciones. Tampoco sería un mero bombardeo como el de las instalaciones nucleares iraníes, sería ya con boots on the ground, botas sobre el terreno. A eso apunta pues la cada vez mayor acumulación de fuerzas en las proximidades de Irán, con 2 grupos aeronavales, con sendos portaaviones. En total creo que hay como 80.000 soldados americanos ya en la zona. Están yendo para allá nuevos escuadrones aéreos, están yendo para allá nuevos escuadrones de carga. Vamos, que los datos pues parece como muy abrumadores. ¿Quiere eso decir que va a haber guerra? Pues no necesariamente. Quiere decir que en estos momentos el gobierno americano
está aumentando la presión militar y preparándose para una posible guerra. Al final la habrá, teniendo en cuenta que en estos momentos estamos en plena fase de negociaciones con Irán, pues puede ser que efectivamente vaya a haber ataque, o puede ser que simplemente se trate de vencer resistencias por parte del gobierno iraní de cara a alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para Estados Unidos y para Israel. Así que, bueno, hay rumores de guerra, eso no quiere decir que la vaya a haber, podría haberla, pero no necesariamente tiene que ser así. Recuerden ustedes la doctrina Trump, que dice mantener la paz mediante la amenaza creíble de la fuerza. Y bueno, en Francia continúa el escándalo en torno al asesinato brutal de un chaval católico de 23 años a manos de una turba de gente de extrema izquierda. Acaban de detener a otro asesor de un diputado del partido de Mélenchon. Y con ese ya van 2 asesores parlamentarios de un mismo diputado del partido de extrema izquierda, el Podemos de allí. Les hablamos ahora de Francia, donde la policía ha detenido a 11 personas por la muerte a golpes del joven Quentin en Lyon. Según la Fiscalía, entre los arrestados hay 2 personas vinculadas al diputado de la Francia Insumisa, Raphaël Arnaud. Tanto su asistente parlamentario como un antiguo becario están entre los detenidos relacionados con la llamada Joven Guardia Antifascista, un grupo cofundado por el propio Raphaël Arnaud. El gobierno francés ha exigido a la Francia Insumisa, el partido de Mélenchon, que depure responsabilidades y también ha pedido suspender a Arnaud, algo que el partido directamente rechaza. Desde la derecha acusan a la Francia Insumisa de connivencia con grupos violentos y reclaman un cordón sanitario de cara a las elecciones municipales. El clima político, como saben, se sigue tensando. A pocas semanas de las elecciones en Francia, la Francia Insumisa ha denunciado ataques a sus sedes y esta misma mañana en su oficina de París se contaba que habían tenido que evacuarlo por una supuesta bomba. Varios grupos han convocado una manifestación para este próximo sábado en homenaje al joven Quentin fallecido en Lyon. Bueno, pues ¿cuál es el panorama que tenemos en Occidente? Pues tenemos en Occidente a los progres de derecha y de izquierda diciendo que todo aquel que no es globalista y progre de derecha o de izquierda es un propagador de odio, pero resulta que son los que se dedican a matar a los demás, es la extrema izquierda. Así que los de extrema izquierda son asesinos natos, pero los que propagan odio son los otros. Ah, caramba, yo pensaba que el odio se plasmaba en eso, en asesinar, al contrario. Resulta que no, el odio se plasma quejándose de, oiga, que nos están asesinando. Eso es un discurso de odio, hombre, tío. Bueno, hay en breve unas elecciones municipales en Francia y este asesinato brutal y sobre todo la reacción de la Francia Insumisa, el partido del antisemita pirao de Mélenchon, el Pablo Iglesias de allí, el asesinato y la reacción infame del partido, pues van a tener una gran influencia, porque han quedado retratados como lo que son: asesinos de extrema izquierda, gente capaz de matar a golpes a aquel que no opina como él y que simplemente está expresando de forma absolutamente pacífica su opinión. Pues como pasó con Charlie Kirk. Siempre el odio, el asesinato va de los mismos a los mismos. Los casos al revés son rarísimos, oiga. Bueno, pues de cara a las municipales, en estos momentos se ha metido el partido de Mélenchon en un lío, porque claro, los asesinos del chaval este francés son gente vinculada a una organización llamada la Joven Guardia Antifascista, que había fundado pues un tío que ahora es parlamentario de la Francia Insumisa, del partido de Mélenchon, y resulta que 2 de los 11 detenidos
no es que estén vinculados al partido, es que son asistentes parlamentarios de ese diputado. Y el partido de Melenchón se niega a expulsar al diputado, se niega a expulsar a todos los implicados en ese asesinato, con lo cual se está corresponsabilizando del asesinato o justificándolo de algún modo. Eso tendrá su reflejo en las elecciones municipales, aunque solo sea, no sé si les quitará votos o no les quitará votos la constatación de hasta qué punto son asesinos, pero lo que sí va a hacer es poner a otros en una situación imposible. Esos otros de la derecha progre, la izquierda progre, los restos del Partido Socialista, el propio partido de Macron, ese centrismo dictatorial napoleónico, todos ellos en las últimas elecciones generales en Francia se aliaron con este partido de asesinos, la Francia Insumisa, para cerrarle el paso al Frente Nacional de Marine Le Pen. ¿Y ahora cómo lo van a hacer? ¿Van a aliarse con el partido de los asesinos también para cerrar el paso a Marine Le Pen? Lo que está diciendo el partido de Marine Le Pen es ahí tenéis a los asesinos, así que tendremos que hacer un cordón sanitario para que no pasen, ¿no? Y acaba de poner Melenchón a todos esos aliados coyunturales en una situación donde o pactan con asesinos o dejan pasar al partido de Marine Le Pen. Bueno, vamos con don Neomar Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, Neomar. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que el secretario de Energía advirtió desde una conferencia en París que Estados Unidos podría retirarse de la Agencia Internacional de Energía si el organismo no modifica su enfoque sobre la transición energética y deja de priorizar escenarios vinculados a la descarbonización. El secretario cuestionó el trabajo del organismo con sede en la capital francesa y sostuvo que algunas agencias de datos corren el riesgo de distorsionar su misión si se enfocan en lo que calificó como fantasías izquierdistas. El funcionario también acusó a la agencia de actuar como una organización de defensa del clima y pidió que concentre sus esfuerzos en la seguridad energética. Entre tanto, el presidente Donald Trump anunció el inicio del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón. Este supone una serie de inversiones por $550 mil millones en industrias estadounidenses clave como energía, electricidad y minerales críticos. El presidente comunicó la noticia en sus redes sociales, donde describió el acuerdo como histórico. Y finalmente contarles que el Salón de la Fama de Fútbol Americano Hispano ha anunciado oficialmente a los 7 integrantes de su clase inaugural de 2026, quienes serán homenajeados el próximo 5 de mayo. Entre ellos destacan Anthony Muñoz, considerado uno de los mejores linieros ofensivos de la historia y miembro del Salón de la Fama Profesional, Tom Flores, el primer mariscal de campo titular hispano y el primer entrenador en jefe hispano en ganar un Super Bowl, y Ted Hendricks, 4 veces campeón del Super Bowl y miembro del Salón de la Fama Profesional. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Williams, que me he equivocado yo antes, es don Williams Perdomo.